nos vemos entonces. Chao. Gusto compartir y estar y ser parte de este programa. Entonces, hoy vamos a abordar este tema del gemelo solitario. Y he visto algunos de vosotros compartíais que estabais así con expectativas como con entusiasmo por escuchar de este tema, con ganas. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho porque es un tema que hasta hace poco era bastante desconocido en realidad en el mundo de la psicología y de la psicoterapia. Entonces, me alegra mucho también tener esta oportunidad justamente con vosotros y con vosotros desde Ecuador para divulgar más de este tema y que sea más conocido, porque es un tema importante y vais a comprender. Espero vais a comprender qué importante es a lo largo de la charla que os voy a dar. Entonces, mi idea es, en primer lugar, pues, exponeros el tema, quizás una charla de alrededor de 1 hora, algo así, y después dejar espacio para preguntas o dudas que hayan surgido escuchando. Quizás será interesante si estas preguntas al final las anotáis en el chat. No sé si lo hacéis así normalmente, Marga, pero quizás anotarlo en el chat es cómodo para tenerlas por escrito y poder irlas respondiendo. Entonces, ¿qué es esto del gemelo solitario? Que es un nombre que de entrada a muchas personas le choca y le parece incluso algo contradictorio. El gemelo solitario es un gemelo y ahora voy a compartir unas diapositivas con vosotros. Eso es. La veis con claridad, ¿verdad? Entonces, Sí. Sí, aquí en esta primera diapositiva se aprecia bien, es una primera imagen, que es un gemelo solitario. Un gemelo solitario es una persona que empezó en un embarazo gemelar o múltiple, porque también podría ser un embarazo de 3. Y a lo largo del embarazo, normalmente suele suceder durante el primer trimestre, uno de los embriones o fetos muere, deja de crecer, muere y finalmente desaparece. Y en esta primera imagen podemos ver justamente un pequeño feto desarrollándose, grande, ahí con su cuerpecito, y al lado este pequeño círculo, esta bolita que fue un embrión anteriormente y que ahora ya ha dejado de desarrollarse. Entonces, este hecho puede parecer sorprendente, ¿no? que un embrión o que un feto en el vientre materno muera e incluso desaparezca. Pero en realidad lo sorprendente es la frecuencia con la que sucede. Sucede con mucha frecuencia, mucha más de lo que nos imaginamos. Y por lo tanto, muchos más de nosotros, de los que nos podemos imaginar, quizás empezamos la vida así, acompañados con un hermanito, hermanita en el vientre materno. Entonces, ¿con qué frecuencia sucede? Os decía que mucha más de la que podemos pensar y las estimaciones, digamos, incluso más conservadoras, apuntan a un 10% de la población puede ser un gemelo solitario. Es decir, empezó su vida acompañado en el vientre materno y después quedó solo allí y el embarazo se desarrolló como un embarazo con un bebé único y llegó a un parto, llegó al nacimiento con un bebé único.
Algunas estimaciones incluso hablan de una de cada 8 personas, que podría ser su historia. Pero para nosotros 1 de cada 10 es una cifra que es bastante, con la que nos sentimos cómodos. Por supuesto, también, como veis aquí en la diapositiva, los últimos años los procesos de fertilización, las ayudas a la fertilización, los procesos in vitro, están contribuyendo en gran manera a aumentar el número de gemelos solitarios, aumentar el número de personas que empezaron su vida en embarazos múltiples y finalmente nació uno solo. Entonces, ¿cómo es posible? Podemos preguntarnos cómo es posible que un bebé, un feto, desaparezca en el vientre materno. Entonces, os lo voy a explicar, porque en realidad estas pérdidas, la gran mayoría de ellas, suceden en el primer trimestre de la gestación y en esos momentos el embrión o el pequeño feto todavía es muy pequeñito y entonces es fácilmente reabsorbido, su cuerpecito es fácilmente reabsorbido por la placenta, por el útero materno, de forma que apenas queda rastro, quizás queda una protuberancia en la placenta que solamente se encuentra si se busca después del nacimiento. En esta imagen que he colocado ahora se ve una ecografía donde se ve claramente un saco gestacional más grande, con el pequeño embrión adentro, y al lado se ve un saco gestacional más chiquito, con una pequeña manchita que fue el otro embrión. Y se observa aquí claramente como el grande está ahí en pleno desarrollo, mientras que el chiquito ya se está reduciendo. Claro, el uso de cuando se implementaron las ecografías de forma generalizada, que fue, por lo menos aquí en España, fue a finales de los años 70, entonces se descubrió la cantidad de embarazos que empezaban como embarazos múltiples, aunque solo seguían hasta el término uno de los 2 fetos. Pero también, y otra vez, solamente cuando esta ecografía se hace muy temprano durante la gestación, se puede apreciar una imagen como esta que vemos aquí. Porque si la primera ecografía se hace después del 3er mes, que suele ser así, por lo menos aquí en España, se hace a partir de la 12-13 semana, ahí muchas veces esta pérdida ya ha ocurrido y quizás ya no se aprecia, quizás ya no queda rastro. Entonces, cuando se empezaron a utilizar de forma generalizada las ecografías y se descubrió este fenómeno, entonces los médicos y los científicos le dieron el nombre a este feto o a este embrión que desaparece, lo llamaron el gemelo evanescente. Así que esto es un hecho conocido de la ciencia, como os digo, desde finales de los años 70. Es un hecho conocido de la ciencia que muchos embarazos empiezan como embarazos gemelares, que uno de ellos se pierde generalmente durante el primer trimestre y entonces a término solo llega un bebé. Aquí vemos en esta imagen, esto ya sería más avanzado el embarazo, es una ecografía. Ahora las ecografías modernas son impresionantes porque nos permiten ver en 3 dimensiones lo que sucede dentro del vientre materno. Y claro, han añadido una riqueza de imagen y de calidad de entender lo que sucede en el vientre materno que es impresionante. Entonces, como os digo, estos hechos son conocidos desde los años 70, la medicina los conoce. Muchos embarazos empiezan como un embarazo gemelar y después terminan como un embarazo de un bebé único. Pero ¿qué significa esto para la persona
para el bebé que sobrevive. ¿Qué significa esto para el bebé que empieza su vida acompañado, que presencia o siente la muerte de su hermanito, de su hermanita muy cerca, en el vientre, y que después nace solo? Aquí nos adentramos en el terreno que sería el terreno de la psicología pre y perinatal, que es un terreno donde todavía no está demasiado extendido ni conocido. Yo diría es una rama joven de la psicología, que se empezó a desarrollar también en los años, quizá años 60 del siglo pasado, pero todavía es una rama relativamente joven y sobre todo no muy extendida. Entonces, ¿qué significa para el gemelo sobreviviente haber pasado esta experiencia? Esto es lo que vamos a investigar y a elaborar durante la tarde de hoy. Aquí tenemos otra imagen donde vemos, en este caso, el embarazo había empezado como un embarazo de trillizos y vemos claramente como hay dos fetitos que están grandes desarrollándose y el tercer saco gestacional vacío a su lado. Aquí ya no está el feto que estaba, aquí ya no está, ya desapareció. Esta imagen que vemos aquí os la voy a explicar, es muy interesante. Os decía que en la mayoría de casos el bebé, el hermanito cuando se muere, cuando se pierde, ocurre durante el primer trimestre de la gestación y entonces no deja rastro, quizás alguna protuberancia en la placenta, pero apenas deja rastro. Sin embargo, si la pérdida, si este bebé, si este feto muere más tarde, más adelante, a partir del cuarto, quinto o sexto mes, a veces nos encontramos con este fenómeno que aquí está muy claramente, muy bien fotografiado. Esto se llama un feto papiráceo. Y esto significa que este pequeño cuerpecito de alguna manera se seca, pierde el agua es reabsorbida por el cuerpo materno y queda convertido como en un pequeño feto momificado. Lo que vemos detrás de él es la placenta y este pequeño fetito está como adherido a la placenta. Pero esto solo sucede cuando la pérdida es más adelante durante la gestación, a partir del cuarto mes, quizás el quinto. Entonces, hoy podemos encontrarnos con este fenómeno. Pero también deciros que estos son los menos. La gran mayoría se pierden durante el primer trimestre, con lo que no quedan rastros. Claro, está más acelerado. Para que nos permite que retrocedas. Ah, Y por favor apaga el micrófono. Ok, ahora tengo un problema, Marga, que no me deja pasar. Voy a salir un momento del compartir. Eso es. Y voy a compartir de nuevo porque no se me quedaba atascado. Ok, es igual. Después comparto más diapositivas. Entonces, os decía, aquí nos adentramos en este terreno de la psicología pre-perinatal, que básicamente tiene que ver con unas preguntas importantes. Lo que sucede, lo que nos sucede, lo que experimentamos antes del nacimiento, deja huella en nosotros, nos impacta. ¿De qué manera nos impacta? Estas son preguntas importantes. Durante mucho tiempo se pensó que, de hecho hasta quizá mediados del siglo pasado, se pensó que los recién nacidos eran como una página en blanco, que su vida empezaba en el momento del nacimiento y que no había nada detrás, ¿no? Eran como una página en blanco. Sin embargo, a partir de los años 60, 70, 80, hubo muchas investigaciones de los pioneros de la psicología prenatal
que descubrieron qué equivocada era esta noción, qué equivocada era esta idea. Porque la verdad es que cuando nacemos ya tenemos 9 meses de experiencias. Y estos 9 meses transcurridos en el útero materno dejan una huella en nosotros. Por supuesto, depende de las experiencias que tengamos ahí, esta huella será más o menos profunda, pero estos 9 meses ya dejan una huella. Nuestra vida empieza con la concepción, no empieza en el parto. Empieza con la concepción y esto que ocurre en estos primeros 9 meses es muy importante. Y yo diría que es extremadamente importante porque justamente ese tiempo es el tiempo donde nos formamos. Nuestro cuerpo toma forma, nuestro cerebro se desarrolla, nuestra mente empieza a formarse también. Entonces, este tiempo, que es sobre todo formativo, todo lo que ocurra en él nos va a afectar en gran manera. Es como si de alguna manera todo lo que ocurre en este tiempo se convierte como en el cimiento, en los ladrillos que forman la persona que yo soy. Y por supuesto estas experiencias prenatales quedan a un nivel inconsciente, no tenemos recuerdo de ellas, pero están ahí, las tenemos grabadas en nuestro cuerpo, las tenemos grabadas en nuestro ser, en nuestra alma. Y cuando suceden y cuando vivimos experiencias importantes en esa etapa prenatal y perinatal también, pues estas experiencias dejan una huella. Entonces, por eso este asunto, este tema de perder a un gemelo es tan importante. Porque es un tema que puede acompañarnos, su huella o su secuela puede acompañarnos a lo largo de la vida. Entonces, a ver si ahora me hace caso la diapositiva. Aquí estamos. Esta es una imagen muy bonita que desarrolló un artista que había perdido a uno de sus hijos en el momento del parto. Entonces, en el cuenco en donde está el bebé, este es su hijo que nació vivo, y en el otro cuenco están las cenizas del que nació y murió en el momento del parto. El momento del parto es un momento en que la vida y la muerte están muy cerca. Y esto todas las que sois madres sabéis de qué hablo. Este es otro de los escenarios con los que nos encontramos algunas veces con gemelos solitarios, gemelos que han pasado toda la gestación acompañados por su hermano en el vientre y su hermano muere, fallece en el parto o pocos días después cuando hay complicaciones. Esto a veces nos encontramos también. Entonces, aquí decimos el bonding, el vínculo, este vincularse entre el bebé y la madre que sucede justo al momento de nacer, en esos primeros minutos, en esas primeras horas después del parto. Puede quedar afectado cuando uno es un gemelo solitario. ¿Por qué? Porque, como os decía, las experiencias prenatales dejan una huella. Y este bebé que acaba de nacer, si ha perdido a su hermanito en el vientre materno, tiene esta experiencia de shock, quizá, de susto o terror a veces. También una experiencia de profunda soledad, haberse quedado solo, de no entender lo que ha ocurrido, por supuesto, demasiado pequeños para entender nada. Este bebé nace con una historia y esta historia puede dificultarle este vínculo con su mamá. Entonces,
Por supuesto, si la mamá está presente y amorosa y disponible para su hijo, este amor le llegará al niño, a la niña, y entonces será capaz de vincularse. Pero a veces hay mamás que también tienen sus historias y tampoco pueden estar totalmente disponibles. Entonces puede ser que la relación, en algunos gemelos solitarios, la relación con sus madres no son tan fluidas, pero tiene mucho que ver justamente con con esta impronta con la que nace ya el bebé. Ya tiene una historia, ya ha tenido una pérdida y no ha sabido cómo gestionarla, obviamente, demasiado chiquito. Ok, entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las huellas que podemos encontrar en los gemelos? Y aquí hablo sobre todo de gemelos adultos, que son con los que tratamos nosotros habitualmente. Pues hemos distinguido estas huellas como en 3 categorías. Huellas en el sentir, en los sentimientos, huellas en el pensar, en el tipo de pensamientos o de creencias, ¿no? Este tipo de creencias que dan forma un poco a la vida en general, y huellas en el actuar, en el comportamiento. Con respecto a las huellas en el sentir, aquí hemos apuntado como los sentimientos más característicos que con más frecuencia encontramos en gemelos solitarios. En primer lugar, esta gran tristeza, que a veces es melancolía, que es como una música de fondo, como un tono emocional presente en la persona. Y muchas veces esta tristeza o melancolía no se explica por las circunstancias que puede vivir la persona en su vida adulta o en su vida de niño, en su vida infantil. Una tristeza y melancolía a veces inexplicables, ¿no? Pero que están ahí. También la soledad, estos profundos sentimientos de sentirse solo, incluso aunque uno no esté solo, incluso aunque uno esté pues, con una familia, aunque uno esté rodeado de gente, con amigos valiosos, queridos, pero hay como este sentimiento interno de soledad, de sentirse solo, incluso en medio de personas que a uno lo quieren. Otro de los sentimientos característicos de los gemelos solitarios es el sentimiento de culpa. Sentir una gran culpa, aunque uno no sepa por qué, una gran culpa, o hiperresponsabilidad, es decir, el impulso y el deseo casi compulsivo de asegurarse de que todos estén bien, con lo cual uno se olvida de uno mismo. Uno mismo queda en último lugar, pero que todos estén bien, que todos estén atendidos, que todos estén bien, que todos puedan estar felices. Y como digo, esto está muy relacionado con la culpa, aunque se manifiesta de manera distinta. Esta culpa, por supuesto, tiene mucho que ver con él está muerto, yo estoy vivo. Aunque este pensamiento no sea consciente, pero hay un profundo sentir interno en uno que es así, y eso genera esta culpa que puede acompañar a un gemelo solitario toda su vida. Otro sentimiento característico es el del enfado. El enfado, la rabia, estar peleado con la vida, estar enfadado con la vida. Y como digo, muchas veces sin saber por qué. Quizás la vida no ha sido mala después, ha sido amable. Quizás nos ha tratado bien, pero hay como esta sensación de rabia, de enfado perpetuo con la vida. Con la vida, con todos, que por supuesto no se entiende. Y también muy característico esta sensación de vacío. Algunos gemelos solitarios describen esto como un agujero en el alma, un vacío que es imposible de llenar,
la sensación también de que algo o alguien falta, que puede llevar a grandes empresas de búsqueda a lo largo de la vida. Y hay gemelos solitarios que son grandes buscadores, buscadores de la verdad, buscadores viajeros, buscadores espirituales, siempre en la búsqueda de algo, de ese algo que falta para que tenga sentido, para que todo tenga sentido. Y el último punto que está aquí anotado es de sentirse diferente o sentirse raro, sentirse un bicho raro, muchas veces decimos. Esto es muy característico en gemelos solitarios también, y en realidad tiene mucho que ver con estos sentimientos anteriores. Claro, tenéis que pensar que un gemelo solitario, la mayoría de ellos, no saben que empezaron su vida así. La mayoría no saben que esta fue su historia, no saben que empezaron su vida acompañados con un hermanito, que presenciaron su muerte de cerca, que después quedaron solos. Este recuerdo se ha borrado, uno no guarda recuerdos de la época intrauterina. Pero como digo, esta memoria está en el cuerpo. Pero como no tenemos un recuerdo consciente, en los gemelos solitarios muchas veces no se entienden a sí mismos y por eso se sienten raros, se sienten que no encajan, se sienten que son diferentes a los demás y este sentirse diferente, extraño, algunos dicen como si fuera de otro planeta, yo no soy de aquí. Pero yo creo que tiene mucho que ver justo con este no entenderse. Uno tiene todos estos sentimientos, pero quizá no hay nada en la vida que los explique o los justifique. Entonces este no entenderse contribuye mucho a esta sensación de sentirse raro. Entonces, por supuesto, todos estos sentimientos pueden tener otros orígenes, está claro. Pero si van todos juntos, y muchas veces para los gemelos solitarios esto es un pack, entonces si uno se reconoce en todos estos sentimientos, esto ya conforma un cierto aire en la persona. Y esto nos habla de que puede ser, es posible que esta persona sea un gemelo solitario. Este es un dibujo gracioso de Carlitos y Snoopy que muestra uno de los aspectos que se muestran en el comportamiento en los gemelos solitarios. La necesidad de tener algo que me acompañe. En muchos niños esto es frecuente, a veces es una mantita, a veces es un peluche. Hemos encontrado gemelos que han venido a nuestros talleres adultos, por supuesto, de 30, 35, 40 años, y todavía tenían peluches que les habían acompañado desde niños. Ya quizá no los tenían encima de la cama como antes, pero porque les daba un poco de vergüenza, pero seguían siendo importantes, seguían estando ahí. Ok, vamos a entrar ahora en las huellas en el pensar. ¿Cómo nos marca esta experiencia de haber perdido a un hermano en el vientre materno? ¿Cómo nos marca en el pensamiento? ¿Cómo nos marca en lo que creemos de nosotros mismos, de los demás, en lo que esperamos del mundo, de las relaciones de nosotros? En estas creencias básicas que todos tenemos, ¿no? Que de alguna manera también contribuyen a dar forma a nuestra vida. Entonces, muchas de estas experiencias, muchas de estas creencias, de los gemelos solitarios se expresan o tienen que ver con estas que hemos reflejado aquí. Por ejemplo, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa, que puede traducirse también en no hice lo suficiente, si me hubiera esforzado más, quizá no se habría ido, si me hubiera esforzado más, el otro se quedaría conmigo. Si le pasa algo malo a un ser querido, seguramente es culpa mía. Tiene muchas variantes este primero, pero es uno importante.
El segundo también lo encontramos con mucha frecuencia en gemelos solitarios y es esperar, de alguna manera, esperar que pase algo malo en la vida. Quizás ahora todo está bien, quizás ahora estoy en un momento feliz, pero no va a durar. Algo malo va a ocurrir, algo malo va a suceder y hay como esta expectativa de que va a ocurrir algo malo. Esta expectativa en realidad es un viejo recuerdo, es un recuerdo de algo que pasó. También hemos apuntado este pensamiento, debería haberme muerto en lugar de él. Por supuesto, esto no es un pensamiento consciente para la mayoría de gemelos solitarios, pero sí esto puede traducirse también en la sensación de yo no debería estar aquí, no tiene sentido que yo viva, no merezco vivir, por ejemplo, no me merezco la vida o no me merezco ser feliz. Todos estos están relacionados con este quizás profundo anhelo de me hubiera debido ir yo en lugar de él. Y este no merecerse la felicidad, no merecer estar vivo, también tiene que ver con el siguiente pensamiento que hemos escrito. Este no merecer puede llevar a esta conclusión de que uno tiene que esforzarse mucho para vivir. Hay que esforzarse mucho para ganarse la vida, hay que trabajar a veces por 2 o por 3. No se puede vivir fácilmente, requiere mucho esfuerzo de parte de uno. Algo así como, si me esfuerzo lo suficiente, quizás merezco algo más. Es la esperanza, etcétera. Como digo, puede haber muchas otras creencias o variantes de estas mismas, ¿no? Pero estas que hemos reflejado aquí suelen ser las más habituales. Estas creencias que tienen su origen en experiencias tempranas, en experiencias prenatales y perinatales, porque ahí el momento del nacimiento también es muy importante, conforman lo que se llama el guión natal. El guión natal es como este guión con el que uno muchas veces vive de forma inconsciente, lo que uno espera, lo que uno cree que es posible para sí mismo en la vida, en las relaciones. Al ser inconsciente, la mayor parte de esas creencias no podemos hacer nada con ellas. Por eso es tan importante el trabajo de descubrir si uno es un gemelo solitario, poner luz en esta primera etapa de vida, en estas primeras experiencias, porque entonces podemos hacer algo, podemos transformar estas viejas creencias y podemos transformar o trascender este guión inicial con un guión más amable quizá. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las huellas en el actuar, cómo se manifiesta esta experiencia en los comportamientos de los gemelos solitarios. Pues como ya os decía hace un momento, para muchos gemelos solitarios hay un gran esfuerzo en la vida, tienen la sensación que hay que ganarse la vida con mucho esfuerzo y esto se refleja en el trabajo. Algunos de ellos tienen 2 trabajos, 2 profesiones, 2 empresas, a veces 3. Y realmente parece que trabajen por 2 o por 3. Este es un aspecto en lo laboral. Pero también, y es algo que en lo profesional se observa con mucha frecuencia, hay gemelos solitarios que son incapaces de llevar a buen término sus proyectos. Es como empiezan con ilusión y con ganas y empiezan bien y de repente a medio camino sucede algo, pierden la energía, pierden la motivación, se desconectan, entran quizás en una fase más apática o menos vital y entonces
sus proyectos no llegan a término, ¿no? De alguna manera mueren a veces antes de nacer. A la hora de la compra, hemos anotado aquí, esto es un efecto curioso que no ocurre a todos los gemelos solitarios, ya os lo digo, pero sí ocurre más o menos a la mitad de ellos. Y es el hecho de comprar doble, comprar 2 veces. ¿No? Uno se va de compras a comprar pantalones y vuelve a casa con 2. Quizá diferentes colores, pero el mismo modelo. A veces incluso el mismo color, por si acaso, porque si se me rompe, pues tengo uno de repuesto. O 2 zapatos o 2 camisas. También muchas veces este comprar cosas dobles o con una temática simétrica se observa mucho en las casas de los gemelos solitarios, porque la decoración suele ser muchas cosas dobles o simétricas, todo como se habla de 2. Las casas de los gemelos solitarios suelen hablar de 2. En las relaciones cercanas, ¿cómo se manifiesta esta huella? Los gemelos solitarios en general, en su mayoría, prefieren las relaciones íntimas, prefieren las relaciones de 2, las relaciones de tú a tú, una relación de a 2. Ahí se mueven con facilidad y con comodidad. No les es tan fácil las relaciones con grupos o en entornos más sociales. Y es por esta tendencia a vivir desde el 2, desde el nosotros. Es un aspecto en cuanto a las relaciones. En el campo de la pareja, este es un campo grande para los gemelos solitarios. Perdón, que me he adelantado. Es un campo grande. Yo diría que el campo de la pareja quizás es en la vida cotidiana, es en donde más se notan los efectos de ser un gemelo solitario, de haber perdido a un hermano o hermana. ¿Por qué? Porque el campo de la pareja es quizás la relación más parecida a la relación con el gemelo. Aquí en una pareja pues tenemos 2 adultos, 2 seres iguales, que comparten un espacio, que comparten la intimidad, que comparten mucho tiempo, suelen compartir juntos en este espacio. Entonces, en estas relaciones de pareja es donde más se suele apreciar el efecto de ser un gemelo solitario. Y se aprecia de distintas formas. No todos los gemelos solitarios tienen las mismas relaciones de pareja. Por ejemplo, para algunos, para los gemelos solitarios que tienen mucho miedo al abandono, a la pérdida, otra vez, ellos casi que evitan las relaciones de pareja o evitan las relaciones de pareja con compromiso. Y ahí hemos visto muchos casos de gemelos solitarios que tienen diferentes relaciones breves, no llegan a mucho, a veces con una persona que vive en otra ciudad o en otro país. Entonces es como hay una distancia de seguridad ahí que impide o evita el compromiso de verdad profundo, la intimidad real. Esto lo entendemos como, en realidad, como una forma de protección, ¿no? Uno quiere evitar volver a sufrir, quiere evitar volver a pasar por esta pérdida que uno intuye desgarradora, aunque no sea consciente de ello. Y también hay otro tipo de gemelos solitarios que, por el contrario, buscan relaciones de pareja muy íntimas, muy fusionales, buscan realmente a su hermano o hermana en la relación de pareja y entonces casi no se distinguen del otro. Relaciones muy fusionales donde uno pide y espera todo del otro, que esté siempre disponible, que esté siempre cercano, también uno dispuesto a darlo todo por el otro. Este tipo de relación muy fusional puede ser
también un eco de esta primera relación con el gemelo que queremos o intentamos recrear en la pareja. Pero claro, nuestra pareja no es nuestro hermano o nuestra hermana, así que no puede darnos esto que nos dio nuestra hermana o hermano. No podemos vivir con nuestra pareja lo que vivimos con nuestro gemelo. Así que esto puede traer dificultades en la pareja, por supuesto. La otra persona puede sentirse agobiado, demasiado exigido, también no visto, porque en realidad no es a él o a ella a quien vemos, sino que estamos mirando, estamos buscando a nuestra hermana. Con los hijos también, a veces los gemelos solitarios desarrollan una relación muy especial con uno de sus hijos o hijas. Y ahí hemos observado en varias ocasiones como si este hijo o hija representara al hermano perdido para ellos. Estáis aprendiendo de dinámicas sistémicas y sabéis que los hijos están dispuestos a todo por los padres. Entonces, los hijos se prestan a este juego, por supuesto, pero es una carga para ellos. En ese sentido, es un alivio si podemos distinguir las relaciones, tanto con nuestra pareja como con nuestros hijos o nuestros amigos. A veces se busca al gemelo en una relación íntima de amistad, pero nuestra íntima amiga no es nuestra hermana. Entonces, para estas relaciones es muy útil si podemos distinguir, si podemos separar. Y esto solo podemos hacerlo si sabemos que esa es nuestra historia, si llegamos a identificar. Aquí hablamos de las despedidas en el último punto. Las despedidas suelen ser muy difíciles para los gemelos solitarios. Es algo que evoca esta primera pérdida, esta primera despedida, y suelen vivirlas con mucha dificultad. Los gemelos solitarios yo diría que tienen una especial sensibilidad, muy alta sensibilidad a la pérdida y al abandono. Por tanto, las despedidas, cuando algo se cierra, puede ser muy difícil de sobrellevar. Incluso aunque sea una decisión que uno ha tomado conscientemente, por ejemplo, mudarse de casa, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a vivir a una casa mejor, pero claro, hay que cerrar la vieja. Y hay que despedirse de esos espacios, de esas paredes que nos han acogido durante tantos años. Y esto para algunos gemelos solitarios puede ser muy difícil. Y aquí hemos hecho un esbozo de lo que nosotros entendemos que es la herida más profunda del gemelo solitario, del gemelo que nace solo, pero empezó su vida acompañado. ¿Quién soy yo? El tema de la identidad yo creo que es importante en realidad para todos los gemelos, también para aquellos gemelos que tienen a su hermano o hermana vivos. Distinguirse del otro es importantísimo. Llegar a encontrar la propia identidad es muy importante, también para los gemelos vivos, como os digo. Pero en el caso de los gemelos solitarios es aún más importante, porque los gemelos que tienen a su hermano o hermana vivo tienen al otro al lado y pueden distinguirse del otro, porque lo tienen a la vista. Son conscientes de que está el otro ahí y lo tienen a la vista. Entonces, a lo largo de los años pueden pasar por este proceso de diferenciarse. Ah, vale, ella es ella, yo soy yo, y a ella resulta que le gustan más las camisas ajustadas, y a mí me gustan más las camisas sueltas, por ejemplo, ¿no? Y aquí va habiendo una diferenciación, quién es quién. Pero para los gemelos solitarios esta diferenciación no es posible, ¿no? Hasta que uno no llega al conocimiento de que es un gemelo, por supuesto.
No es posible porque el otro no está a la vista. Y porque además en la gran mayoría de los casos no tenemos conocimiento de que hubo un otro. Entonces seguimos viviendo como en este ámbito del nosotros, ¿no? Con el que empezamos la vida, solo que el otro no está. Entonces no podemos diferenciarlos, no podemos distinguirlos. Por eso yo muchas veces digo, el viaje, el recorrido de un gemelo solitario es un viaje del nosotros al yo. Encontrar quién soy yo. Por supuesto, esta es una pregunta grande e importante para todos, ya lo sé. Pero especialmente para los gemelos solitarios. Hay mucha confusión en ellos, mientras no saben que son gemelos. Hay mucha confusión, que muchos de los sentimientos se mezclan. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que entendáis mejor. Para algunos gemelos solitarios hay como un alternar entre sentirse vivos, vitales, conectados con la vida, activos, con ganas de hacer cosas, de desarrollar proyectos, con alegría, etc., ¿no? Y después puede ocurrir que de un momento a otro pasan a otro estado que es lo opuesto. Es como apatía, desgana, quizá incluso depresión, falta de motivación, nada tiene sentido, ¿para qué voy a hacer nada? Entonces, este estado que es como de desconexión con la vida, un estado que en realidad se parece mucho a estar muerto. Y hemos observado que muchas veces esto tiene que ver con esta conciencia del nosotros. En este nosotros yo le doy espacio a mi hermano muerto y a veces tengo sus sentimientos o tengo sus reacciones. Por eso es tan importante hacerlo visible, traerlo a la consciencia y darnos cuenta, por ejemplo, de que él está muerto y yo estoy viva. Yo estoy viva y él está muerto. Y esto que parece tan simple y tan obvio, puede ser un proceso que a un gemelo solitario le lleve tiempo de asimilar y de integrar en su consciencia. Yo estoy viva y él está muerto. Claro, por supuesto, aquí también surgen muchos sentimientos, ¿no? Aquí puede surgir la culpa, la gran tristeza, el dolor de la pérdida, etc. ¿Quién soy yo? Y aquí os lo voy a explicar de una forma un poco esquemática, pero creo que es bastante claro. También como el proceso, ¿no? El proceso, cómo integrar, cómo sanar esta experiencia. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Ok, estamos bien. Aquí tendríamos dibujado una persona, un no gemelo. Empezó su vida en un embarazo único. Una persona en su espacio. ¿Okay? Aquí gemelos. Dos personas en un espacio. Entonces, los gemelos vivimos en nuestro espacio. Aquí estamos nosotros en nuestro espacio. Y hay algo muy fusional en esta experiencia gemelar, muy fusional. Nosotros. Un gemelo se siente completo, y aquí esta imagen de la naranja, cuando se siente en contacto con el otro. Ahí se siente entero. Es como si uno fuera la mitad de algo y se siente entero en contacto con el otro. Cuando uno de los gemelos está vivo y el otro muerto, como ilustra este dibujo, aquí os decía es donde la confusión aún aumenta más, porque el otro no está a la vista. ¿Cómo voy a diferenciarme de lo que no veo? Es imposible. De lo que no veo, de lo que no sé que existe. ¿Cómo voy a diferenciarme? Y este no saber quién soy provoca esto que os había descrito hace un momento, estos saltos en la consciencia. A veces me siento en el lado del vivo,
y me siento conectada y me siento vital y energética y alegre. Y de repente, quizás sin ninguna razón o quizá por un motivo aparentemente una nimiedad, entonces se produce un salto en mi conciencia y me ubico en el otro lado. Me ubico en el lado del que no tiene interés, del que no es visto también. Muchos gemelos solitarios se sienten invisibles, sienten que no les ven, pero estos son sentimientos del hermano muerto en realidad. Entonces, de ahí la importancia de distinguirse, diferenciarse, que solo puedo hacer cuando tengo conocimiento del otro, cuando sé que el otro ha existido, cuando sé que el otro existe, está ahí. Y lo que aquí está dibujado de forma muy esquemática, este camino de sanación, es, por supuesto, sentirnos enteros, sentirnos íntegros, una vez más. En lugar de ser la mitad de algo, descubrir que tal como soy, estoy entera. Y que también él, aunque se fuera, aunque muriera pronto, tal como es, está entero. Y que su vida, tal como ha sido, está completa. Este sería muy resumido el proceso. Ahora os voy a hablar de este proceso de sanación, de integración, de forma breve, por supuesto, pero para que tengáis una idea también de qué se necesita para integrar este tema. Con el tema de un gemelo perdido, nos encontramos y nos gusta decir siempre en los talleres, cuando trabajamos con gemelos solitarios, que antes de decir adiós hay que decir hola. Esta persona que compartió el inicio de la vida con nosotros es muy importante, ha sido muy importante para nosotros. Y no podemos simplemente decir, sé que tuve un gemelo, muy bien, te doy un lugar en mi corazón, adiós. No funciona así, requiere más proceso, requiere algo más de camino. Por eso decimos que primero hay que decir hola. Primero tenemos que conocer, que entrar en relación con nuestro hermano o hermana. Entonces aquí entrar en contacto, aquí hemos dibujado como 3 pasos. El primero, por supuesto, descubrir que uno es gemelo solitario. Aquí uno puede descubrirlo a través de, muchas veces, con ciertas terapias, haciendo una constelación, a veces con ciertos tratamientos de fisioterapia. Cada vez hay más conciencia de este tema y entonces, o de biodescodificación, por ejemplo, entonces uno puede llegar a esta información. Puede ser que yo empezara la vida acompañado. También, como os decía, en algunos casos, pocos, pero sí algunos, esto es un conocimiento que está en la familia. Quizá se sabe que el hermano o la hermanita murió en el 5º mes de gestación o murió en el parto. Entonces, en algunos casos se sabe. De esta primera información que nos llega de que podemos ser gemelos, ahí suele haber un proceso que es como desde esta sospecha, pues esto podría ser mi historia, uno viaja hasta la certeza de saber que sí. ¿Cómo sucede esto? Pues en terapia, en psicoterapia, a través de diferentes métodos, pueden ser constelaciones, pueden ser métodos regresivos, puede ser simplemente escuchándose y dejando que afloren viejas memorias. Entonces uno llega, digamos, a asumir que esta fue su historia. Y después esto que llamamos establecer una relación con el gemelo o la gemela. Establecer una relación es como permitirse justo esto, que afloren memorias. ¿Cómo es si yo me dejo sentir a esta persona que intuyo estuvo conmigo
¿Qué siento al evocarla? ¿Qué sentimientos se despiertan en mí? Quizá primero hay una gran tristeza o una gran rabia, pero a lo mejor después o debajo de esto encuentro un profundo amor, una profunda alegría. Entrar en contacto. Siguientes pasos del proceso es, como os hablaba hace un momento, diferenciarse y distinguirse del otro. Y aquí, por supuesto, la diferencia fundamental es: yo estoy viva, él está muerto. Después suele ser muy aconsejable revisar estas viejas creencias de lo que espero de la vida, lo que espero de los demás, de las relaciones, de mí misma. Y un punto que aquí hemos llamado unificar la vida interior con la exterior, que tiene que ver con algo importante, y es que muchos gemelos solitarios sienten que si toman la vida de verdad, si se comprometen con la vida, como si abandonaran a su hermano, como si fuera una traición, como si lo dejaran en la muerte. Y esto no es cierto, porque el hermano o la hermana puede vivir siempre en el corazón. No hay que elegir, en realidad no hay que elegir. Podemos estar vivos y sentir la compañía de nuestro hermano, sentir el amor de nuestro hermano en el corazón. No es necesario elegir. Últimos pasos en este proceso de integración. También importante cuidar al pequeño, a la pequeña niña que fui, al pequeño niño que fui y que experimentó esta pérdida traumática, difícil, sobrecogedora. Muchas veces este pequeño niño, esta pequeña niña en mí, está todavía muy asustada, muerta de miedo, con este gran sentimiento de soledad, de desolación. Y es necesario atender a esta niña. Es necesario acompañarla también, escuchar sus sentimientos y decirle que es lógico que se sienta así. Fue terrible. No tenía forma de entenderlo, pero ya no está sola, porque ahora hay esta adulta que puede acompañar. Separar el lado muerto de la relación de la parte viva. Este sería otro de los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nosotros, en nuestro corazón, nuestro hermano o nuestra hermana vivirá siempre. Estará siempre vivo, igual que cuando fallecen nuestros padres, pero siempre están con nosotros en nuestro corazón, siempre nos acompañan. Pero para muchos gemelos, quizá no para todos, pero para muchos es importante como diferenciar también el gemelo, su cuerpecito muerto que murió y que quizá me acompañó un tiempo en el vientre materno. Quizás hay que hacer una despedida de este cuerpecito. Para algunos gemelos tiene sentido hacer un ritual, hacer un pequeño entierro, un objeto simbólico en la naturaleza, en el mar, que es como dejar ir la parte muerta de mi hermana o de mi hermano y quedarme con su presencia viva en mi alma y en mi corazón. Y como último punto en este camino de integración hemos anotado dejar la historia atrás. Dejar la historia atrás, ¿qué quiere decir? No significa decir adiós, significa que uno se siente completo ya, tal como es. Que uno puede asumir que mi destino es el mío, el que me tocó a mí, el de mi hermano es el que le tocó a él, y que los dos estamos completos con nuestro destino tal como es y tal como fue. Entonces ya uno no se define por esta historia. Tengo que decir que lo que aquí he relatado como proceso de integración, unos cuantos pasos, puede ser un proceso que lleve tiempo. Y en nuestra experiencia
acompañando gemelos solitarios suele llevar bastante tiempo, quiero decir, quizás 1 año, 2 años, porque es importante, para que realmente suceda esta integración, es importante vivir todos estos diferentes aspectos. Como os decía antes, no se puede decir adiós tan fácilmente cuando uno descubre que es un gemelo solitario. Primero hay que entrar en todo lo que ha supuesto esto, todo lo que ha supuesto para mí, cómo ha marcado mi vida. Entonces, solo después de eso uno puede quedar en paz. Entonces, es muy importante, por eso es muy importante el hecho de poner luz en esta experiencia, llevarla a lo consciente. Mientras es algo que ignoro, no puedo hacer nada con ello. Solo puedo empezar a dar estos pasos, solo puedo integrar cuando lo hago consciente. Entonces puedo empezar a hacer este proceso. Así que el traerlo a la conciencia nos posibilita hacer proceso con ello y vivir mejor. En definitiva se trata de eso, vivir mejor, vivir más felices, con una sensación de plenitud, disfrutando de la vida que tenemos. De eso se trata. Ok, entonces hasta aquí mi presentación. Yo diría quizás ahora abrimos espacio para preguntas, para dudas. También tengo ganas de escucharos cómo habéis recibido toda esta información. Bueno, lo importante, Carmen, creo que sería porque cuando escuchamos estas características, esos síntomas que tenemos emocionales, físicos, sociales, nos suena la historia. Porque, es decir, ¿a quién le sonó? ¿A quién le sonó esa situación? ¿Quién dijo, ahora me doy cuenta, puede que yo sea, porque dentro de una población que ahorita estamos como 30 personas, me imagino que siquiera 1 o 2 personas les habrá sonado esta situación y habrán podido encontrar un camino, una forma de ver diferente a lo que vivieron o están viviendo o los está pasando. Entonces sería importante que esas personas que les resonó algo puedan comentar qué resonó, de qué se dieron cuenta, qué pasó. Y ahí la Anita Teresa alza la mano diciendo yo. Así es que le vamos a dar paso a la Anita. Sí. Anita, ¿qué te resonó? Gracias, muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta porque me sentí retratada, de verdad. Yo me sentía como que yo era una persona rara en este mundo. Ya. De verdad que me sentía conmigo extraña porque no encontraba una ubicación para mí dentro de las personas que conozco, que son muchísimas, pero de ver todas estas características de la persona me veo tan retratada que de pronto me empiezo a encontrar. Pero quería hacerte una pregunta. Sí. No estoy segura de que sea mío el caso del gemelo, de que yo sea una gemela solitaria, pero es que resulta que mi madre tuvo un niño antes de nacer yo. El niño nació y murió a la hora de nacer. Ok. Enseguida de eso, mi mamá, como al mes, quedó esperándome a mí. Entonces, no sé si todos estos síntomas que son exactamente lo que a mí me pasa. Por supuesto, podría ser, pero yo no descartaría la idea
por lo menos de entrada, tampoco descartaría la idea de que en realidad sí hubieras empezado la vida acompañada con un hermanito o hermanita en el vientre de mamá. Porque, ¿sabes? En ti me llama la atención que dices que te reconoces en todo ello. De alguna manera todo lo que he descrito te sonaba mucho. Entonces, esto para mí, por lo menos yo te diría, no descartes la posibilidad de que sí hayas tenido un gemelo y quizás se ha sumado una historia con la otra. Porque en los niños que nacen así poco tiempo después de otro, a veces hay ecos parecidos, a veces hay una huella parecida, pero no suele ser tan completa. Y quizá explico esto un poquito más. Creo que he dicho en algún momento que estas huellas o estos síntomas, si queremos llamarlo así, pueden tener diferentes explicaciones. Pero si uno se reconoce en todo, y esto nos sucede muchas veces, nosotros hemos escrito un libro, ¿no?, sobre este tema, y hay personas que leen el libro y dicen, es que me estaba retratando a mí totalmente. Si esto ocurre, hay muchas posibilidades de que uno sea un gemelo solitario. Mientras que si uno digamos, evoca a este primer o este hermanito anterior, ahí no es tan claro, no es tan definido. Puede haber algún rasgo, pero no hemos encontrado que estén todos presentes con esta claridad. Por eso te diría que no descartes la posibilidad de ser realmente gemela solitaria, de haber empezado tu vida acompañada con otro en el vientre y que además se haya juntado, ¿no?, se hayan sumado con la historia anterior. Ya. De otro niño, sí. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguien más se ha sentido reconocida? Sí, Edith, levanta la mano. Cuéntanos, Edith. Gracias. Bueno, mi caso es parecido al de Anita Teresa. La única diferencia es que yo, por ejemplo, no compro cosas dobles. Pero mi mami, en cambio, es, llévate por si acaso 2. Ya, ok. Llévate por si acaso 2. Y así, no, mami, solo quiero 1. No, pero es que llévate 2. Entonces era como que eso, ¿no? O sea, también depende de cómo vivió la mamá. Porque tengo un caso también de un primo que tuvo gemelos. Y fui a acompañarle. Y el uno murió. Ok. Entonces la mamá no quería darle de lactar al vivo. Y incluso se sacaba la leche, decía que no podía, que tenía problemas de lactancia. Pero yo le veía y no tenía problemas de lactancia. Y porque fuimos a donde una profesional y tranquilamente ahí lactaba el niño. Pero en la casa ella no quería darle de lactar y se sacaba la leche y le dábamos en biberón. Entonces esa era mi pregunta y también es como que si repercute cómo vive la mamá esa situación. Sí, pero por ejemplo en este caso que describes, la mamá sabía que había perdido a uno. Sí, nacieron los 2 vivos y murió el uno. Exacto, y esto es un caso, por supuesto, muy duro para la mamá, ¿no? Porque manejar esta situación es muy difícil. Por un lado, tiene a uno vivo con la alegría que esto supone, por otro lado, está en un duelo terrible por la muerte del que acaba de morir, ¿no? Entonces, esta es una situación realmente difícil para los padres. Pero aquí los padres saben, aquí la mamá sabe. Pero en la mayoría de los gemelos solitarios, las mamás no saben. Las mamás no saben porque muchas veces a lo mejor hay alguna pérdida en el primer trimestre, puede ser que haya, pero no ocurre siempre tampoco. Entonces la mamá no sabe que su embarazo ha empezado como un embarazo de gemelos. Cuando se hace la primera ecografía, probablemente ya solo queda uno, porque el otro ya se fue. Entonces sigue sin saber. Ah, pues mira, un bebé, qué bien, un bebé, todo va bien, genial. El bebé nace, el bebé que esperábamos, aquí está. Entonces la mamá no sabe, o por lo menos no sabe conscientemente. Algunas veces inconscientemente sí sabe. Y esto hemos encontrado en alguna que otra ocasión a lo largo de los años. Algunas veces inconscientemente sabe.
pero la gran mayoría no. Así que en realidad quien más lleva el recuerdo es el hermano que ha sobrevivido. Sí. Lo que pasa es que esto que tú cuentas de tu mamá es bien curioso. Es bien curioso. Sí, sí. Quizás tu mamá sí sabía o tenía una intuición. ¿Quién sabe? Gracias. Gusto. Carmen, yo tengo una pregunta. Sandra. Sí. Esto aplica para el caso de hermanos gemelos, ¿cierto? Y en el caso de mellizos y uno de ellos también fallece o simplemente la mamá no sabía en el eco, ¿también tendría el mismo proceso a seguir para ir sanando? Sí, en realidad nosotros simplificamos y los llamamos a todos gemelos, pero por supuesto esto incluye a mellizos también. A veces son embarazos de trillizos, a veces hay 3 y uno va o 2 se van y uno queda. Ahí hemos encontrado diferentes posibilidades, pero en cualquier caso no hemos encontrado apenas diferencias entre gemelos, monocigóticos y mellizos, que vendrían de 2 huevos distintos. La huella en el sentir, en las creencias, es muy, muy parecida. No hemos encontrado diferencia en ello. Así que sí, se aplica igualmente para mellizos. Ok. Wow. A mí me resonó ahí una cosita, porque a veces sí compro en par. Y cuando tú dijiste, era como que bling, regresé y dije, yo sé comprar a veces en dobles, ¿sí, no? Pero, o sea, no sé, mi mami nunca me ha dicho, pasó algo o no, o sea, no sé. Ya, y como os digo, las mamás generalmente no saben, las mamás no saben. Porque a no ser que hubieran hecho una ecografía muy temprana, como por ejemplo la 4ª semana, ¿no? Pero no se hacen ecografías tan tempranas. Pero las mamás no saben, o por lo menos la mayoría no sabe. Algunas tienen alguna intuición, pero la mayoría no sabe. Wow. Pero también decirte, Sandra, que esto de comprar doble es un aspecto, ¿no? Pero como le decía antes, es importante mirar el cuadro completo. Porque uno puede reconocerse en este aspecto o en el otro, ¿no? Y pueden tener diferentes causas, pero el cuadro completo es más significativo. Entonces, también deciros que a nivel ahora personal para cada uno aquí, ¿no? Claro, yo ahora he presentado, ¿no? Como un cuadro, he hablado de una serie de características y quizá ahora alguno u otro reconoce alguna. Por ejemplo, tú dices, mira, yo esto de comprar doble me suena, o otra persona puede reconocer otra cosa. Pero también a veces es un proceso de poner conciencia. Por ejemplo, quizá tú no te habías dado cuenta antes de este detalle de comprar doble. Pero ahora dices, mira, que esto quizás apunta a algo. Y así con las demás huellas que he señalado, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que será más claro. Este detalle de la tristeza de fondo o la melancolía. Yo esto lo he vivido siempre en mi vida. Deciros que yo soy gemelo solitario, por supuesto, si no, no estaríamos trabajando este tema, ¿no? Yo esta tristeza o melancolía de fondo la he vivido toda la vida, pero para mí era normal. Es decir, yo ni la podía ver porque era normal, ¿no? Es como el pez es el último que se da cuenta que el agua está mojada. Pues eso, es que es así, ¿no? Pues claro, uno vive la vida con melancolía, es natural. Y solo al poner conciencia me di cuenta, claro, espera, todo el mundo no vive la vida así, ¿no? Y esta tendencia a lo melancólico, a la música melancólica, ¿no? A la música que evoca ciertos sentimientos, etc., es un rasgo que me habla de algo, ¿no?
pero solo lo descubrí al poner conciencia, al ir poniendo conciencia en él. Wow. Gracias, Carmen. Sí, con gusto. Carmen, yo te quiero hacer una pregunta. Yo hice una constelación sobre mi hijo y salió en la constelación que era gemelo solitario. Okay. Y claro, entonces no sé si es que tendría él que hacer algo más o porque él no, y la hice yo, ¿no? Él era más jovencito, entonces, pero claro, no veo yo tantas características. Imagino tal vez ya están muchas cosas superadas, sanadas. No sé, sí ha mejorado mucho su comportamiento de adolescente, ¿no? Sí está, Okay. sí veo muchas cosas así, pero no sé si tendría que hacer él algo más. Yo algún rato le comenté alguna cosa chiquita que me dijeron que como que le diga, ¿no? Sabes que salió que tenías un hermano y él dijo, ah, sí, sí. Así, algo así, no, muy, muy suelto, pero no sé si es que él tendría que hacer algo más o ya no me corresponde, no sé qué. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17. Ya. Sí, ya está cerca de esta edad en que en realidad no puedes hacer mucho ya por él, ¿no? Ahora le toca a él hacerse cargo. Y en realidad me parece que lo importante ya has hecho, que es que esta información salió en una constelación y se lo has dicho. Entonces él tiene esta información y después pues hará con ello lo que quiera. Pero también lo importante aquí, te diría, es cómo está él. Porque si él está bien, pues, ¿sabes? Ya está. O sea, no es necesario arreglar algo que ya está bien. Bueno, sí le veo bien. Sí, siempre ha sido un poco diferente que los demás, que era muy inteligente siempre desde niño. Una memoria prodigiosa, se sabía las capitales de... Yo a los 1 año y medio, yo ya como era tan buena la memoria, le enseñé las capitales del mundo y él se sabía, entonces era así como un prodigio. Siempre así pero al mismo tiempo muy duro. La comida fue sufrir de la parte de la comida, no quería comer, muy difícil la parte de la comida y todo. Ahora de grande, recién con la conciencia de él, come ya mejor, pero muy difícil, no comía nada. Solo avena le gustaba y súper difícil la parte de muy sensible a la luz, muy sensible al calor, como que era muy sensible a todo, muy consciente. Él de ya 15 días me cogía del cuello, así era como que estaba él súper despierto, era un bebito totalmente. Cada mes eran los cambios muy drásticos, cada mes había un avance, entonces era muy un poco bravo, así, nunca ha comido dulces, por ejemplo, él no comía dulces, no le ha gustado, siempre ha sido así con sus características medias. Yo te diría... singulares. Yo te diría, si él está bien o si tú ves que él va estando además mejor, ¿no? Si te entiendo bien, su proceso es estar mejor, pues esto ya es muy importante. En cualquier caso, tú tienes esta información y también si en algún momento, ¿no? También ahora que sabes más de qué cosas les pueden pasar a los gemelos solitarios, si en algún momento ves en él que podría estar ocurriendo algo de esto que yo he descrito, pues ahora también tienes un ojo con el que puedes reconocerlo. Pero también, claro, o sea, lo que tú puedes hacer como madre, en realidad él ya está mayorcito, ¿no? Y lo que puedes hacer como madre es informarle, como has hecho, ¿no? Decir, mira, quizás esta es tu historia, ¿no? Y si en algún momento le ves con algún problema, pues quizás esto puede tener que ver con, ¿no? Y le puedes recomendar algún trabajo o lo que sea, pero yo creo que ahora, a partir de ahora, le tocará a él. Okay. Le tocará a él hacerse cargo. Gracias, Carmen. Carmen, buenas tardes. Mi nombre es Erika. Hola, Tengo Erika. unas 2 consultas. En una constelación a mí me salió que que tengo un gemelo solitario. Ok. Y al momento de que estabas exponiendo, yo siempre, o sea, me identifiqué con el tema de siento que alguien
se me fue. Ya. Es como que nadie de mi familia, todo de mi familia está completa. Abuelos, bisabuelos incluso, o sea, todo lo tengo, pero tengo a veces esa necesidad de llorar y llorar y llorar y a veces viene una imagen de, por ejemplo, pérdida de mi mamá, pérdida de mi papá, pero yo las tengo aquí. Eso. Y la otra es, ay, se me fue la otra. Por ejemplo, cuando yo me enteré que tengo un gemelo solitario, al momento en que me pregunten, yo ya trabajé, hice trabajo personal y todo, al momento que la gente me pregunta, ¿y cuántos hermanos tienes? Y he estado con mi mamá, es como que mi mamá no sabe, le he preguntado y es como que tengo 3, pero tengo esa necesidad de decir que somos 4 y que tengo ese gemelo, pero no sé cómo tratarlo porque para mi mamá o para mi círculo, para mis hermanos, va a decir, estás loca, ¿de dónde sacaste eso, no? Entonces, no sé cómo se maneja, es como que algo interno, porque incluso siento que posiblemente mi hermano solitario se puede como resentir, no sé. Mira, esto último creo que no. Creo que puedo decirte que no, porque, sabes, hemos trabajado mucho, ¿no? con este tema, llevamos muchos años trabajando con ello, hemos hecho muchas constelaciones al respecto y lo que hemos visto siempre es que los hermanos que se han ido solo tienen buenos deseos y buenos sentimientos hacia los hermanos vivos. Entonces no hay resentimientos y no hay esta cosa. Pero entiendo tu necesidad de darle un espacio a tu hermano. Simplemente date cuenta que es la tuya. Es tu necesidad de darle un espacio. Entonces yo te diría, sigue tus impulsos, sigue tu movimiento interno, haz lo que necesites hacer. Y si todavía a día de hoy te es difícil compartirlo, por ejemplo, con tu mamá o con miembros de tu familia, pues hazlo en la intimidad. Quizá puedes tener algo, un muñequito o una piedra o algún objeto que te recuerde, que te represente a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Y tenerlo a la vista y darle un lugar activamente, ¿no? en tu casa, en tu espacio vital, en tu vida. Sí, esto es lo que te diría. Me habías hecho una pregunta antes, pero esta no la recuerdo. Sí, o sea, yo ya he hecho trabajo y todo, pero tengo la necesidad de llorar. Entonces, es como que hubiera perdido a alguien de algún miembro de mi familia. No sé si tiene que ver con eso. Pues es muy posible que tenga que ver, efectivamente, porque si es cierto, si esta es tu historia, has perdido a un miembro muy cercano, muy querido para ti. Así es. Entonces, yo te diría, también date el espacio para llorar, pero sabiendo a quién estás llorando. Esto puede ser sabiendo. Ok. Gracias, Carmen. Un gusto, Erika. Carmen, muy buenas tardes. Muy interesante tu explicación sobre este tema. Y yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Con mucha frecuencia vienen consultantes y con una serie de problemas y a veces se confunde el diagnóstico. A veces, como tú has explicado, estos cambios bruscos del estado de ánimo, ¿no? Un día bien, a la tarde mal. Muchas veces, si no conoces este tema, que para mí es nuevo, pero se puede confundir con mucha frecuencia con trastornos del espectro bipolar, ¿sí? Por los cambios demasiadamente bruscos, ¿no? Amanezco bien, a la tarde, que sé, puedo estar mal o así, estamos de arriba abajo. Y bueno, esto es muy importante para tomar en cuenta y poderse, por lo menos, ayudarnos en hacer una diferenciación más clara. Y ahí te hago otra pregunta. Los adolescentes que, como tú sabes, inconscientemente están actuando porque perdieron a un gemelo, ¿no? ¿Y no crees que muchos
muchas alteraciones que se dan en adolescencia, sobre todo en el trastorno límite de personalidad. Por estos cambios demasiadamente bruscos, o se autoagreden y se sienten culpables. Y lo que tú dices, que es muy característico, esa sensación de que algo me hace falta. Es como un vacío existencial. En este caso, ¿tú qué recomendarías, o sea, para ayudarse al diagnóstico, no? Yo, con el tema del trastorno bipolar, ¿sí? Por supuesto, muchas dinámicas de gemelos solitarios se parecen o incluso pueden llegar a confundirse o quizás a estar diagnosticado correctamente de esa manera. Pero una cosa es el trastorno bipolar y otra cosa es qué hay detrás de ello. Y quizás en algunos de las personas diagnosticadas con bipolaridad, quizás son gemelos solitarios, pero yo no me arriesgaría y no lo diría nunca que todos son gemelos solitarios. Hay otras causas que pueden llevar a eso, sin duda, pero quizás algunos sí. Con respecto al trastorno límite, ahí ya no creo que haya una relación entre trastorno límite y gemelos solitarios. Y puede ser que algún gemelo solitario desarrolle este tipo de patología. Pero, por ejemplo, nosotros hemos observado muy poco en esta línea, muy poco. Mientras que en dinámicas parecidas a la bipolaridad sí que hemos observado más. Parecidas, aunque sin llegar a extremos más patológicos. Lo que ocurre es que, ¿sabes? En realidad la única persona que puede saber, que puede llegar a tener la certeza de si es un gemelo solitario o no, es la persona misma. Es decir, desde fuera no podemos identificarlo. Podemos ver una serie de patrones, ¿no? De sentimientos, de pensamientos, de comportamientos que nos pueden hacer sospechar, que nos pueden hacer evocar que la posibilidad, quizás esta persona sea un gemelo solitario. Pero la certeza solo vendrá de la persona misma, de su interior. Podemos ofrecerle esta posibilidad. Mira, quizás a lo mejor esta es tu historia. Infórmate, lee, mira a ver si te suena. Pero al final es la persona la que ha de sentirse si realmente tiene sentido para ella o no. Y en ese sentido quiero mencionar el libro que escribimos, Peter y yo, el libro del gemelo solitario. Es muy útil justamente para hacer esta investigación. Muchas personas lo compran porque les ha podido llegar una información de una constelación o de que alguien les ha dicho, pero leyendo el libro y dejándose sentir al leerlo, ahí es una muy buena forma de descubrir cómo resueno yo con todo esto que aquí se explica. Y en el libro además hay muchos ejemplos, hay muchos testimonios de gemelos que comparten diferentes. Entonces es muy rico para esto, para que la persona descubra si es su historia o no. Y puede ser que hay personas que dicen, mira, esto me suena y esto también, pero todo no, ¿no? Me suena un detalle u otro. Pero como digo, a veces hay personas que leen el libro y dicen, es que me está retratando completamente. Entonces, en un caso así, es muy posible que esta persona haya vivido esta historia. Pero solamente ella puede llegar a esta certeza. Pero eso sí, si nosotros le ofrecemos la información como posibilidad, pues le damos una vía también para investigar, ¿no? Qué puede haber detrás de determinados comportamientos o determinados sentimientos. Muchas gracias. Me gusta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que se acabaron las preguntas. Ya, o que está tan claro que no se ve, como se decía yo. Eso está bueno.
Y entonces es que lo hagan sonar, porque hay ciertas cosas, lo nuevo generalmente tiene resistencia, muchas veces porque es nuevo. Sistémicamente, por más bonito que sea lo nuevo, por más buenas noticias que me traigan, muchas veces la nueva información, la nueva forma de mirar ciertos asuntos genera resistencia. Entonces es dejarlo descansar, dejarlo que se asiente, digo yo, y que quede en el fondo para que después vuelva a surgir. Y volver a surgir preguntas en mí mismo, en mí misma, porque creo que lo más importante de lo que hemos visto es se dan cuenta que no todos somos gemelos solitarios. Yo soy trilliza solitaria, yo compro todo de a 3, tengo todo de a 3. Siempre, no me quedo contenta si no hay 3 cosas de lo mismo, es para mí y para mis 2 gemelas. ¿Ya? Y también las emociones y todas las cosas. No todos va a pasar eso. Sin embargo, es la importancia de saber que todas las cosas que vivimos intraútero y al nacimiento y durante los 4 o 5 primeros años que no tenemos memoria, sí son importantísimas. Que sí afectan, que sí están en el inconsciente y que sí de alguna manera en la actualidad, en el presente, nos hacen eco, nos suenan y hacen que repitamos patrones de historias. Y como que esta investigación del gemelo solitario que han hecho Peter y Carmen, porque es una investigación muy exhaustiva, documentada, sobre un libro y todo, nos da una medida de que sí es importante para las personas que estamos en este camino, pues trabajar esos asuntos intraútero, de qué puede estarnos afectando el inconsciente, de que sí son importantes cosas que salen ahora y que no sabemos de dónde vienen, porque precisamente están en el inconsciente. Y también abrir una puerta para otras personas que tienen estas improntas o tienen estas huellas que decimos, como dice Carmen, o tienen estos síntomas que pueden decirle desde el lado médico, para darles una puerta de salida. Sí. Una puerta de salida fuera de lo que se puede traducir como una enfermedad mental. Porque si no, ¿qué era? Me siento así, pues te ponemos un rótulo que es una enfermedad mental y que tienen esas improntas de esos síntomas y que ya estás clasificado, que necesitas medicación, tienes que ir al psiquiatra, tienes que hacer esto. No decimos que sería el único camino, porque muchas veces vienen asociadas con otras situaciones que sí pueden ser químicas, que sí pueden ser relacionales, que sí pueden ser inclusive físicas, médicas, y que requieren un equipo de trabajo para poderles dar solución. Ya, sin embargo, eso ya no es la regla, no es la norma, y que si es que hay estas situaciones y la gente no sabía de dónde venían, pues puede ser un buen camino hacer una constelación, poder mirar en una constelación. Es muy fácil mirar si es que ha habido un gemelo solitario. Entonces es abrir esa posibilidad a las personas, decir, bueno, si es que no hay una seguridad y todo, es una constelación. En la constelación va a salir si es que esa probabilidad es cierta, porque se va a manifestar, pues hemos estado en muchas constelaciones de gemelos solitarios en los talleres que hace Carmen y que muchas veces está Peter también en este tema, y es un trabajo muy bonito de sanación. Seas o no seas gemelo solitario, que es importante eso. Espero que cuando hagamos el foro, hagamos el congreso internacional, esté aquí Carmen y pueda hacer un taller completo del gemelo solitario, y que ustedes también estén presentes, ojalá en el año 2022, 2023, no sabemos todavía, sin embargo, ya saben que la perspectiva es que vengan
y que podamos hacer trabajos más intensivos en temas específicos, que ya es lo que nos corresponde, ¿no? Después de estos módulos es ya talleres intensivos de entrenamiento en temas específicos, que puede ser lo del trauma que trabaja Peter, inclusive Carmen y Peter trabajan en las partes del yo cuando se fractura por algún trauma la personalidad, que es también interesante, esto del gemelo solitario. También Carmen trabaja en lo que es danza primal, en lo que es movimientos del cuerpo, en muchas técnicas que se complementan para dar un mejor servicio. Es agradecerte infinitamente, Carmen, te agradecemos infinitamente por compartir esto, que para muchos será nuevo, ¿no? Para otras personas pues ya lo habrán escuchado, sin embargo es poder ser un portavoz, una ventana para que más personas conozcan del tema y se puedan beneficiar de esta buena nueva, porque yo digo es buena nueva, entre salud mental quebrantada y con etiqueta a ser gemelo solitario, pues uno le apuesta más a algo que estaba en el inconsciente y que de alguna forma sí es factible de trabajarlo a través de terapia. Sí, yo también os agradezco muchísimo a ti, Marga, a Tati, a Fami. Os agradezco mucho la invitación y justo la oportunidad de hacer más conocido este tema, efectivamente. Para muchos de los que estáis aquí hoy, quizás es la primera vez que escucháis hablar de esto, pero hoy ya lo habéis oído, ¿no? Y quizás lo podéis reconocer más adelante, ya sean vosotros mismos o también si trabajáis con clientes, con vuestras personas a las que atendéis. Es importante que este tema se conozca cada vez más porque implica que más personas pueden beneficiarse de hacer un camino de sanar y de integrar esta vieja herida para muchos de nosotros. Bueno. Gracias, Carmen. Pues como siempre, contentísima de escucharte.